Vamos a buscar todos en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo 28, sus primeros dos versos. Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice así: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Cuando leemos este pasaje de Deuteronomio, allí se encuentra un contexto muy importante para la historia del pueblo de Israel. Sucede que Deuteronomio forma parte de los últimos discursos que Moisés pronuncia antes de morir, antes de que el pueblo llegara a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Se encontraban ahí en la llanura de Moab, justo al lado del Jordán. Ya tenían 40 años vagando por el desierto. Y los oyentes originales de esta palabra que acabamos de leer, que eran los que habían salido de Egipto, esa primera generación ya había desaparecido. Solamente quedaban Josué y Caleb. Del resto todos habían muerto en el desierto por su incredulidad. Entonces había una segunda generación que era la que iba a conquistar la tierra prometida. Y por eso Moisés necesitaba que ellos volvieran a escuchar nuevamente esta ley. Entonces estaba renovando un pacto entre Dios e Israel. Entonces Moisés le repite y aclara estos mandamientos, estos estatutos, y cuáles son las consecuencias de obedecer y cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios. Entonces era una especie como de un último llamado a la fidelidad y a la obediencia antes de llegar a la tierra prometida. Él está recordando que la bendición viene de la obediencia y no de manera automática, sino que tiene que estar ligado a esa obediencia. Muchas veces estamos esperando cosas de Dios, pero realmente no hemos entrado en ese nivel de obedecer lo que Él quiere plenamente que nosotros hagamos. Y fíjense cómo comienza este versículo. Dice: si realmente escuchas. Eso quiere decir si de verdad me prestas atención. Porque yo sé que muchas veces nosotros estamos hablando con alguien y uno tiene que decirle: mírame la cara que te estoy hablando. Porque uno está diciendo algo y la gente está como distraído, viendo que pasó un carro, que pasó un pajarito, o a ver si va a llover. Pero como tú quieres que te escuche, tú le dices: mírame, que te estoy hablando. Préstame atención, porque esto que te voy a decir, necesito que lo escuches. Entonces este verso comienza diciendo: escucha con atención. Y después continúa diciendo: y actúa conforme a su voluntad. Y así recibirás bendiciones nacionales, bendiciones personales y bendiciones espirituales. Y este pacto, y ustedes lo pueden leer después con calma, el capítulo 28, tiene dos cláusulas condicionales. Del versículo 1 al versículo 14 están las bendiciones por obedecer. Pero del versículo 15 al 68 están las maldiciones por desobedecer. Entonces eso quiere decir algo muy claro. No podemos estar en el medio. O tú obedeces la palabra de Dios, o tú desobedeces la palabra de Dios. Pero muy difícil que tú digas: yo estoy aquí en el medio. No se puede. O lo obedecemos o no lo obedecemos. O recibimos bendición o recibimos maldición. Entonces esto trae algo claro: la obediencia da vida y prosperidad, pero la desobediencia trae juicio y destrucción. No sé si ustedes vieron ahí la lámina que presenta la iglesia para esta prédica que tenemos hoy, que podíamos ver un hombre parado en un camino donde decía bendición y maldición, y él estaba ahí parado enfrente teniendo que tomar una decisión. Entonces me vas a ayudar a predicar. Dile que está a tu lado: cree, obedece y avance hacia el camino de tu bendición.
no tenemos otra. Tenemos que creer la palabra de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios, y es donde vamos a avanzar hacia esa bendición. Así se llama la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Pero, ¿qué es realmente la obediencia a Dios? Porque por ahí debemos comenzar. Porque decimos, tenemos que obedecer a Dios. Ajá, pero ¿qué es realmente obedecer a Dios? Obedecer a Dios es reconocer su autoridad. Si yo no reconozco la autoridad de Dios, yo no le voy a obedecer. Es la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Es la autoridad de Dios sobre cada cosa que Él nos da. ¿Y cómo debemos nosotros responder? Con fe, con amor y con acción de creer lo que dice su palabra. Pero es más que seguir reglas, porque creemos que obedecer a Dios son un montón de reglas. Y por eso mucha gente deja de ir a la iglesia, porque dicen, la iglesia es un montón de reglas. Deja de hacer esto, deja de hacer esto, deja de hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que reportar, tienes que llamar, tienes que decirle al pastor que te vas de viaje, tienes que hacer lo otro, y reglas, y reglas, y reglas, y reglas. Entonces la gente dice, ¿por qué tantas reglas? Si en el mundo yo vivo relajado. Pero cuando tú reconoces quién es la autoridad, no es un montón de reglas, es que queremos agradar lo que Dios dice. Entonces, en palabras sencillas, obedecer a Dios es hacer lo que Él dice, como Él lo dice, cuando Él lo dice, confiando de que sus planes son siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a buscar un fundamento bíblico, porque obedecer a Dios implica escuchar su voz y responder con acción. Entonces vamos a buscar todos el libro de Juan, en el capítulo 14, y vamos a leer versos 15 al 17. Dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, una muestra de que la obediencia nace en el amor es este versículo que acabamos de leer ahora. La obediencia nace en el amor. La obediencia no nace en el miedo ni en la obligación, sino que, ¿cómo comienza diciendo? Si ustedes ¿qué? Si ustedes ¿qué? Me aman. No dice si ustedes me respetan, si ustedes quieren, si les da la gana, si les parece bien. No, el Señor le dice, si ustedes me aman. Si tú de verdad dices que me amas, si tú de verdad dices, Dios es lo primero en mi vida, corazoncito, entonces nos toca obedecer lo que dice la palabra. Una de las maneras que yo siempre he dicho a mis hijos, de que ustedes me demuestren a mí que realmente me aman, es que ustedes me obedezcan cuando yo estoy y cuando yo no esté. Porque eso es demostrar el amor. Mi papá dijo que esto no se puede hacer. Como yo amo y respeto la autoridad de mi papá no me está viendo, pero no lo voy a hacer. A mí no me importa que él me diga, papi, te amo, eres el mejor papá del mundo. Y en lo que tú te das la vuelta, ellos terminan haciendo lo que les da la gana. Ahí no estamos demostrando el amor. Por eso el Señor comienza diciendo, si ustedes me aman. Si nosotros amamos a Dios, pues vamos a obedecer sus mandamientos. Jesús le está diciendo esto a sus discípulos porque ya iba a ir a la cruz. Entonces le está diciendo, ya yo me tengo que ir y voy a enviar al Espíritu Santo para que entren ustedes. Pero le quiere dejar algo claro. Tienen que obedecer mis mandamientos si realmente me aman. No es por emoción. La obediencia no es por emoción, la obediencia es por amor. Porque cuando aprendemos a obedecer sin saber las consecuencias que vienen más adelante, yo digo, yo obedezco a Dios porque Dios me ama. Dios me amó primero. Dios murió en la cruz por mí. Y si me dice que esto me va a hacer que me vaya bien en mi vida, pues yo obedezco. No sé cuáles son las consecuencias, pero no van a ser malas. Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si la palabra de Dios dice, a mí me conviene obedecer. Pero obedecer en el amor, no por obligación. Y esa es la verdadera evidencia del amor que tenemos por el Señor. Seguir sus enseñanzas. Entonces la vida cristiana no se trata de decir que amamos a Dios, sino de demostrarlo con acciones,
con decisiones y con obediencia a Él. Esa es la verdadera vida cristiana. Y yo les voy a regalar una fórmula que ustedes la van a hacer bien bonita, la van a mandar a pintar con los que tenemos aquí que trabajan en esa área, o si no la mandan a hacer en un Walmart, o la mandan a hacer donde ustedes quieran, o la hacen ustedes mismos en la computadora. Pero ustedes van a poner esta frase que dice: amor igual, ustedes saben el guión de igual, a obediencia igual a bendición. Si nosotros ponemos eso en práctica en nuestra vida, nos vamos a quitar por lo menos el 90% de los problemas que podemos tener. Porque el amor a Dios nos va a llevar a obedecer y la obediencia nos va a llevar a la bendición. Entonces, dos guiones es lo que nos está separando de nuestra bendición. Yo no sé cuál es el motivo de tu oración, yo no sé por qué tú estás buscando de Dios, yo no sé qué es lo que tu corazón anhela. Yo lo único que sé es que cuando tú amas a Dios, cuando tú obedeces a Dios, tu bendición va a llegar, porque es la promesa que el Señor ha puesto para ti. Entonces esta fórmula no falla y vas a poder ver completo el propósito de Dios en tu vida. Pero fíjense qué hermoso, luego que el Señor le dice a los discípulos: si tú me amas, de verdad me amas, sigue mi mandamiento. El Señor primero le da algo, le pide algo al discípulo. Por eso que en el amor primero tenemos que dar antes que recibir. Eso es como el boxeo, es el único deporte donde primero tenemos que dar antes que recibir. Porque cada vez que nosotros damos sin esperar nada a cambio, eso abre puertas para recibir. Pero si tú estás esperando recibir sin dar, te vas a frustrar, porque muchas veces no te dan. Entonces Dios, o Jesús en este caso, primero le dice: si tú me amas, pues sigue los mandamientos. Le está pidiendo algo, pero ahora les ofrece. Y dice el versículo 16: y yo le pediré al Padre y le daré otro consolador para que los acompañe siempre. Porque Jesús se va para estar a la diestra de Dios Padre, pero nos está dejando al Espíritu Santo. Entonces hay una promesa que va a enviar a ese consolador. Y cuando vemos el consolador en griego, significa parakletos, significa ayudador, abogado, defensor. Es quien nos cuida y va a estar siempre dentro de nosotros. Cada uno de nosotros que hemos tomado la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón y hemos dicho: yo acepto el sacrificio, Señor, entra en mí, quiero ser una nueva criatura, automáticamente en el paquete entra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a guiarte. Entonces es un regalo hermoso que Jesús nos está dando. Yo me voy a estar en la presencia del Padre, pero te dejo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, desde que tú estás durmiendo hasta que haces todo tu día y vuelves a dormir, el Espíritu Santo te está guiando, te está hablando. Lo que pasa es que muchas veces hay voces de autoridad, como decía mi esposa ahorita en el ejemplo. Hay otras voces de autoridad que son las que están manejando nuestra vida. Y yo lo he puesto mucho de ejemplo en otras prédicas. Si tú vas a poner el GPS, es porque le vas a hacer caso al GPS. Porque si no, ¿para qué lo pones? Pones el GPS te da una ruta y te da 3. No te da una, te da 3. Te da la larga, te da la que vas a pagar toll, te da la que tiene menos tráfico y tú lo puedes programar. Envíame a la que se gaste menos millas. Envíame a la que haya menos tráfico. Y cuando él recibe la información, hace el análisis y te da por dónde tienes que meterte, tú no lo vas a pelear. Simplemente tú dices gracias. Yo nunca he visto a nadie peleando con GPS. ¿Por qué me mandaste por aquí? Porque ¿para qué lo vas a usar entonces? Ahora yo sé, porque lo he hecho de experiencia, que hay caminos verdes que el GPS no te lo da. Que tú lo puedes ir aprendiendo. Y normalmente lo vas a aprender cuando te pierdes. Ahí aprendes cuáles son los caminos verdes. Pero de repente una perdida dice: mira, pero salí de la autopista y avancé por aquí y no tuve que hacer el embudo de esa entrada. Pero si tú vas a poner un GPS, es porque lo vas a obedecer. El Espíritu Santo hace una función, hace muchísimas, pero entre una es dirigir nuestra vida como un GPS. Y te está diciendo: métete por aquí, no te pares allá, haz esto, haz lo otro. Pero no podemos pelear con lo que dice el Espíritu Santo, porque entonces estamos en contra de lo que la palabra de Dios nos está enseñando.
Y se los puedo decir, el Espíritu Santo, tú estás durmiendo y el Espíritu Santo te está hablando. Y yo tengo un ejemplo calientico, salido del horno, que pasó este viernes. Termina mi jornada laboral y cuando yo llego allá a la oficina, digo, mientras tomo mi lunch y termino de revisar en la computadora qué tenemos para el lunes, y todo ese tiempo es como una hora más o menos que me iba a tomar, yo digo, voy a prender un camión que no lo he prendido casi en toda la semana, para que, como no se usa mucho, para que le circule el aceite y para prenderle el termoquín y para que esté en funcionamiento porque no se está usando mucho. Resulta, terminé mi lunch, terminé de ver, chequeé, ponché y me fui a la casa. Y se me olvidó apagar el camión por completo. Yo llegué, puse mi salsita cristiana, dije, es viernes. Y el Espíritu lo sabe, no sean carnales. Es viernes y el Espíritu lo sabe. Y puse mi canción y llegué a la casa. Y esto fue un milagro. Cuando yo llegué a la casa, mi esposa estaba descansando una siesta. Y yo digo, esto es un milagro. Que no está en el teléfono ministrándole la vida a alguien. Pues yo voy a llegar y me voy a acostar. Me acosté a dormir. Querida iglesia, le voy a decir que esto es verdad. Yo no estaba pensando en nada. Yo no fue que dije que me quedará pendiente. Yo me acosté a dormir porque teníamos una visita en la noche, porque ya mi programación era, me voy a levantar a tal hora, voy a salir a trotar para que cuando la visita llegue ya estar aquí en casa. Seguramente que mi querida esposa va a decir, hay que recoger esto, hay que limpiar aquí, hay que hacer allá. Entonces tengo que estar preparado psicológicamente para ese momento. Yo no estaba pensando en nada, yo estaba durmiendo de lo más tranquilo. Y de repente me levanté como un loco, que mi esposa dijo, ¿qué pasó? Y yo me levanté y dije, no apagué el camión. Eso fue el Espíritu Santo, porque yo no estaba pensando en nada de eso. En el trabajo, más bien yo el trabajo ya lo dejé, no quiero saber más nada del trabajo hasta el lunes. Y me levanté, busqué mi teléfono corriendo y llamé a una persona que yo sabía que todavía iba a estar ahí, porque normalmente se va después de las 5:30, y lo llamo. Y le digo, mira, vas a ir a tal sitio, toma la llave, abre la puerta y apaga el camión, porque si no, o me toca bajar otra vez, o eso va a quedar prendido todo el fin de semana, y va a ser un problema. Y fíjense cómo el Espíritu Santo en cosas del día a día te está hablando. Y yo puedo aquí contar muchas. Rápidamente recuerdo una vez que estaba viendo un juego y de repente el Espíritu Santo me dice, sal al carro. Estaban jugando mis hijos en una zona por allá por Oriente. Pero si el juego está bueno, Espíritu Santo, ¿para qué voy a salir? Sal al carro. Pero yo tengo todo aquí, tengo el agua. Sal al carro. Y cuando estoy yendo al carro, estaba una gente intentando abrir el carro. Y yo, ¡eh! Y esa gente arrancó a correr y se fue. Y el Espíritu Santo, viste que tienes que hacer caso. Y así, muchísimas. Me recuerdo en un encuentro, estaba predicando y había un muchacho ahí y yo vi como que una luz se le prendió encima, enfrente. Y yo me bajé y salí a ministrarle y le dije, el Espíritu Santo te dice que han venido a hablar de ti, que hoy estás en este sitio y llegaste peleando porque mucha gente no cree que tú deberías estar en este lugar. Y por ahí empecé a ministrarlo. Y ese hombre hoy es uno de los 12 del pastor Tony. Hoy es pastor o cabeza de red de matrimonios jóvenes. Y fue un momento, un clic de escuchar la voz del Espíritu Santo e ir a ministrar. Porque quizás si no le hago caso al Espíritu Santo, no obedezco, ese hombre sale de ahí batallando, se va y de repente no recibe nada de lo que había en la actividad del encuentro. Entonces fíjense que siempre el Espíritu Santo te está hablando. No digas, dile que está a tu lado, no digas que Dios se ha olvidado de ti. No digas que Dios no te habla. Porque el Espíritu Santo te habla todos los días. Lo que pasa es que Él habla por algunas frecuencias especiales. Así como cuando uno iba a escuchar un juego en un AM, que tú estabas ahí hasta que te conseguías ahí. No lo muevas, no lo toques, ahí quedó. Por esa frecuencia habla el Espíritu Santo. Tú tienes que estar concentrado y enfocado y lleno del Espíritu del Señor para que cuando el Espíritu Santo hable, tú escuches y tomes la decisión correcta. Entonces el Espíritu Santo constantemente nos está hablando y eso fue lo que el Señor Jesús le quiso decir a sus discípulos. Dios habla siempre. Podemos ver un otro ejemplo en la palabra. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara
a su hijo Isaac. Abraham no podía entender. Señor, pero tú te volviste loco. O sea, tengo tanto tiempo esperando un hijo, y cuando por fin Sara, que es estéril, me da un hijo, tú me vas a mandar a sacrificarlo. ¿Qué es esto, Señor? Pero Dios sabía que en Abraham, Isaac se había entronado. Y Dios dice, yo necesito que el corazón de Abraham se mantenga correcto, porque sobre él hay una promesa. Y por eso dijo, agarra a tu hijo y anda y tráelo en sacrificio. Y como él lo hizo, el Señor trajo la bendición. Se dio cuenta, él es capaz de hacer cualquier cosa por mí. Y yo te pregunto a ti como iglesia, ¿qué cosas estás tú dispuesto en tu vida a sacrificar para que la gloria de Dios sea vista? Porque de esto se trata la obediencia. Es difícil cuando Dios dice, tienes que entregar esto, entrégame ese carácter que tú tienes, entrégame esa terquedad que tú tienes, entrégame este tiempo que tú tienes, que no me lo estás dando a mí. Todo lo que haces con pasión fuera de las cosas de Dios, dame esa misma pasión a mí. Mi esposa siempre me lo dice, tú te puedes parar a ver 80,000 juegos de pelota, o me lo decía. Pero cuando hay que ir para la iglesia siempre hay una excusa. Ahora hay que saber distribuir. Vemos un ratico el juego y estamos en las cosas de Dios. Yo no digo que no dejen de hacer las cosas, pero así como las cosas te apasionan, aquí el Espíritu Santo me está diciendo algo. Pero así como el Espíritu te apasiona, como las cosas te apasionan, tiene que ser con las cosas de Dios. Hay gente que yo les mando mensajes de chat y no responden. Pero que haya una partida de softball, son los primeros que responden, sí, vamos, tengo a 4 a 5 que podemos ir a jugar pelota. Y las mujeres, vamos a jugar kicking ball. Pero para hacer las cosas del reino, muchas veces nos pesa. Entonces son sacrificios que hay que hacer. No, pastor, es que a mí no me gusta escribir por chat. Será por porque por otros sí te he visto escribir. Pero entonces haz un sacrificio. Así como lo haces en comienza a hacerlo en el otro. Porque la obediencia va a traer bendición. El sacrificio es lo que Dios está buscando. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas, no, es un sacrificio. Cuando hacemos las cosas de sacrificio, el Señor se manifiesta. Entonces, ¿por qué obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos que obedecerlo? Porque Él es nuestro creador y es nuestro Padre. Es el que nos ha dado la vida, es el que nos ha dado la fuerza y nos ha dado todo. Tarde yo vine a aprender todo esto, porque si quizás en un pasado lo hubiese aprendido de esta manera, muchísimos dolores de cabeza me hubiese evitado. Pero hoy entiendo, el Señor es que me da todo, el Señor es que me ha dado todo, desde las fuerzas, todo, sabiduría, todo viene de Él, nada viene de mí. Y si nosotros entendemos eso, sabemos que Él es nuestro Padre y nuestro Creador. Entonces es fácil hacer la voluntad del Padre, cuando tú estás conectado con Él. Y esa obediencia te va a traer la bendición. Cuando obedecemos al Señor nos hacemos más como Él. Porque saben que el Señor también tuvo momentos donde estuvo atacado fuertemente en tratar de desobedecer lo que Dios había establecido, lo que era su misión. Jesús estuvo también en su momento difícil. Entonces, obedecer a Dios es vivir cada día atento a su palabra. Dile al que está a tu lado, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Te lo está diciendo el pastor y la Biblia. Vamos a buscar todos Isaías 1, 18 al 20. Y me gusta cómo arranca este versículo, porque como lo estoy viendo así como un poquito como con cara seria, mira cómo arranca este versículo. Vengan, pongamos las cosas en claro, pues, así dice el Señor. Vamos a hablar aquí de tú a tú. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean escarlatas, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo bueno de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces aquí es
Muy bello lo que dice la palabra. Dios va a recompensar a los que obedecen. Y las bendiciones no son solo materiales, porque estamos equivocados. Tenemos una perspectiva de, Señor, mi bendición, un carro. Señor, mi bendición, una empresa. Señor, mi bendición, un nuevo trabajo. Señor, mi bendición, que gane más. Señor, no. Dios te está diciendo, Dios va a dar recompensa a los que obedecen. Sí, te va a dar material, te va a dar lo material, pero te va a dar paz, te va a dar protección, te va a dar cuidado, te va a dar dirección. Porque cuando obedeces a Dios, te da dirección. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que quiero que me la respondan sinceramente. Si tú le dices a alguien, Ronald le dice a alguien, mira, mañana en la mañana te paras a las 7, porque si tú sales a las 7:30, te va a agarrar el tráfico. Y va a la persona y Ronald lo llama. ¿A qué hora saliste? A las 7:30. ¿Y te agarró el tráfico? Sí. Bueno, dale, tranquilo. Mañana te paras y sales a las 7. Porque si sales a las 7:30, te va a agarrar el tráfico. Lo llama Ronald. Mira, ¿a qué hora saliste? A las 7:35. ¿Y te agarró el tráfico? Sí. ¿Ustedes creen que Ronald el tercer día le va a decir? Bueno, yo no lo digo. Estás autorizado a no decirle. Yo no le digo, pero digo, este es un terco. Ya le he dicho 2 veces que no lo haga y lo sigue haciendo. Pero cuando tú obedeces y Ronald te está diciendo algo, ¿a qué hora saliste? A las 7, ¿a qué hora llegaste? En punto, mi hermano. Gracias. Cuando Ronald tenga algo que decirle nuevamente, se lo va a volver a decir, porque hay alguien que ha recibido algo que le ha traído dirección. Cuando tú obedeces la palabra de Dios te direcciona. Cuando tú no escuchas la palabra de Dios y quieres hacer tu propia voluntad, la dirección muchas veces no es la correcta. Amén. Entonces, obedecer a Dios es sembrar. Cuando tú obedeces a Dios, tú estás sembrando. Pero Dios te garantiza una buena cosecha. Pero hay que obedecer. Eso es como aquel agricultor que va y siembra, y aunque no siempre ve resultados inmediatos, él confía de que esa semilla en algún momento va a dar fruto. Cuando tú estás obedeciendo a Dios constantemente, cuando es un modo de vida, en algún momento Dios va a traer el fruto. Y el fruto va a ser evidente en tu vida. Y la gente va a decir, ese es un hombre de Dios, porque ha aprendido en medio de lo mucho, de lo poco, a depender y obedecer a Dios. Pero el problema, dile que está a tu lado, pero el problema es que no puede ser tibio. Dile, no puede ser tibio. Obedezcan pues, dile, no puede ser tibio. Estamos hablando de obediencia. ¿Sabes por qué? Porque si tú no obedeces, ¿qué pasa? Si no obedecemos, ¿qué hacemos? Desobedecemos. No hay. Si tú no obedeces, o obedeces a media, no. Si tú no obedeces, desobedeces. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La desobediencia trae consecuencias. Te niegas, se levanta la rebelión y la palabra dice serán devorados por la espada. Quiere decir que hay puertas abiertas que el enemigo se le permite entrar para agarrarte la vida y sacudírtela, así como cuando tú agarras una media y la volteas. Algo parecido. Eso pasa cuando nuestro corazón es un corazón de desobediencia a la palabra de Dios. Entonces no podemos jugar, querida iglesia, con esto. Tenemos que obedecer aunque nos cueste. Como se lo decía, el Señor hubo momentos difíciles en su vida, pero ¿cuál fue la actitud que tuvo el Señor? Y es la que nosotros tenemos o debemos tener. Él, siendo por naturaleza Dios, no se consideró ser Dios, ser igual a un Dios, como algo a qué aferrarse, sino por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de ¿qué? De siervo. Él es Dios y dijo, no, yo puedo ser Dios y puedo zafarme de esto. Dijo, yo dejo de ser lo que yo soy y tomo forma de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y entonces, ¿qué sucedió? Vamos a ver lo que dice Filipenses 2, 8 y 9. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Dios es exaltado por una acción. Lo acabamos de leer. ¿Se hizo qué?
obediente, obediente hasta la muerte. Entonces la obediencia trajo que el Señor lo exaltara a lo sumo. La palabra de Dios dice que nosotros somos hermanos de Jesús. Quiere decir que tenemos el mismo Padre. Quiere decir que si nosotros somos obedientes, el Señor nos va a poner a lo sumo de las bendiciones, porque va a ser lo mismo que hizo con Jesús. Entonces, si queremos ser exaltados, si queremos recibir lo que Dios nos está dando, pues tenemos que ser obedientes. Pero esto implica algo. Muchas veces tenemos que renunciar, muchas veces trae dolor, muchas veces trae sacrificio, pero siempre va a traer un propósito eterno. La gran pregunta: ¿cómo puedo vivir en obediencia? Número 1, para los que están anotando: escucha y lee la palabra de Dios. No puedes obedecer lo que no conoces. Si tú no lees la palabra, ¿qué vas a obedecer? Pues debemos leer la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, para poder obedecer lo que Él ha establecido. Pero no solamente leer, es meditar. ¿Qué es meditar en la palabra? Así como esos comentaristas cuando termina un juego y comienzan a decir: en el séptimo inning, en vez de haber traído a este pitcher, tenían que haber traído al otro, porque si el otro lo trae estaba fresco, aquel le pichó ayer, vino con tantos lanzamientos, y te hacen un análisis que tú quedas con la boca abierta. ¿Por qué? Porque ellos meditaron, ellos estudiaron, ellos se prepararon y tienen una información allí. Nosotros no podemos agarrar la Biblia en 5 minutos. Vamos a ver qué dice la palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Te preguntan a los 20 minutos: ¿qué leíste? Yo leí la palabra, sí la leí. Dios sabe que yo leí la palabra. Pero ¿qué leíste? Bueno, yo leí cuando David entró en el arca. Ese no fue David, ese fue Noé. Sí, exacto, eso es, pastor, eso. Porque a veces leemos y ni siquiera tomamos el tiempo de: yo voy a meditar. ¿Qué me quiere decir Dios a mí con esta palabra? ¿Dónde está la gloria de Dios en esta palabra? ¿Cómo yo aplico esta palabra hoy a mi vida? ¿Qué me va a mostrar el Señor hoy? Que esto que me está diciendo me está abriendo el día, porque estoy buscando al Señor en la mañana. Entonces, ¿cómo puedo vivir en obediencia? Lo primero es buscar la palabra de Dios. Lo segundo, tenemos que orar. Orar para buscar la guía de Dios antes de actuar. Podemos entender, esa fórmula también la podemos poner debajo de la otra que van a poner. Orar antes de actuar. No actuar y después orar. Porque si yo oro, busco dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir: esto es lo que tienes que hacer. Pero si tú actúas y la embarraste, vas a tener que orar: Señor, ayúdame a recoger esto que acabo de embarrar. Entonces es más fácil orar primero para buscar dirección y no actuar a la lógica y después tener que orar para arreglarlo. Hay que buscar dirección de Dios. Hay que buscar la dirección y la guía del Espíritu Santo. Esta me gusta mucho. Dile que está a tu lado: rodéate de personas obedientes a la palabra de Dios. Eso es casi que empieza a escoger tus amistades. Porque si tú no te rodeas de personas que obedezcan la palabra de Dios, en la primera de cambio, mira, el pastor, y que le deje de ir con un juego de pelota para ir para la iglesia, está loco, si ganamos vamos para la final. Si tú le dices a que es otro rebeldón, que no cree en nada de eso, te va a decir: claro que está loco ese pastor, y el pastor ni que era pelotero, pues, él tiene que saber nada. Pero si tú le dices a alguien que obedece la palabra de Dios, dice: sí, a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Acuérdate que mañana tu hijo va a entrar en quirófano y tenemos que orar por él. Entonces es mejor que tú busques de Dios y estemos ahí buscando la palabra, adorando a Dios, que Dios te dé una palabra, y el juego pasará después. Si ganan el juego del jueves, vas y juegas el jueves. Ora para que gane el equipo, para que pases el jueves. Eso te lo va a decir alguien que es obediente a la palabra. Entonces, si tú te rodeas con la gente que te va a dar la misma chispa para que tú seas rebelde, ahí va a ser difícil poder obedecer la palabra de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros que somos hijos de Dios debemos ser luz. Y ser luz es ir en contra muchas veces de la corriente, de lo normal, de lo natural. Porque la palabra de Dios dice que es locura al mundo.
Así que si tú por creer que vas a buscar la palabra de Dios, van a decir, wow, el hermano, un aplauso porque todo lo que dice amén. No, la palabra de Dios dice que para el mundo su palabra es locura. Porque no pueden entender cómo ese hombre va a dejar de jugar pelota para ir a la iglesia. Eso es una locura para el mundo. Pero para el hombre de Dios son puertas que se le van a abrir. Son bendiciones que van a llegar. Son cosas que tú vas a poder recibir en tu vida. Y por último, obedece en lo pequeño. Dios te va a aprobar en lo sencillo. Y cuando tú eres aprobado en lo sencillo, Dios te va a poner en lo mucho. Dios no te va a poner en lo mucho si todavía tú no eres probado en lo sencillo. Todo papá que le está dando el carro a su hijo para que aprenda a manejar, lo primero, ABC del béisbol, saca el carro del estacionamiento. Dale para atrás, dale con cuidadito, dale. Ajá, vale pues. La segunda, vamos un poquito más allá. Vamos a agarrar la calle. Hoy vamos a hacer la prueba. Hoy no vamos por ahí, por la carretera. Pegadito a la derecha, vamos a estar pendientes de los semáforos. Esto, mira derecha, izquierda, derecha. Son 4 veces. No te pases de la raya. Frena. Dale. Ajá. Otro día, vamos progresando. Ya he visto que puedo confiar en ti. Vamos a agarrar autopista. Así es el progreso del Padre. ¿O usted cree que, no, yo nunca he manejado, no importa, dale, vamos a montarnos en la 95? No, tienes que ir siendo fiel en lo poco, en lo sencillo, para después llegar a lo mucho. Tú tienes que ser obediente en lo pequeño, en las pequeñas indicaciones, en las pequeñas cosas, para que puedas Dios ponerte en lo grande. Y cuando tú lo haces, obedeces rápido, obedeces con gozo, eso retrasa, o mejor dicho, eso hace que las bendiciones no se retrasen, sino que las bendiciones lleguen más rápido a ti. Porque cada vez que tú vas obedeciendo a Dios, obedeces sus palabras, entonces ahí tú vas a poder ver el gozo. Y se te va a hacer más fácil cada vez obedecer la palabra. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que se llama la desobediencia disimulada. ¿Sabes qué es la desobediencia disimulada? Que tú estás desobedeciendo la palabra de Dios, pero como tu papá y tu mamá lo hizo y así tú lo viste, disimuladamente a ti tú te acomodas ahí, te pones esa camisa y te queda bien, mira, sí. Pero disimuladamente tú estás desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces la conclusión de todos estos puntos es que obedecer es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Dios no busca gente perfecta. Y de eso no se trata esta prédica, sino que Él está buscando corazones que estén dispuestos a obedecer. Que puedas confiar, que puedas decirle, Señor, yo confío en ti. ¿Sabes qué trae la obediencia? La obediencia transforma tu presente y nunca va a traerte algo malo para el futuro. Él te cambia, te marca tu presente y eso te prepara para un destino y para un futuro de bendición. Y cuando ese momento llegue, el Señor te va a decir, ¿sabes lo que el Señor te va a decir? Este es tu momento. Dile que está a tu lado, este es tu momento. Y podemos ver en la palabra de Dios una historia que a mí me gusta mucho, que significa este es tu momento. Y cuando revisamos, el Señor nos habla a través de esta mujer, una joven judía que tenía miedo, pero se arriesgó, obedeció, no quiso quedarse callada, sino que la palabra, lo que le estaban diciendo, lo llevó y lo ejecutó para poder recibir la bendición de Dios. Y vamos a ver cuál es el contexto de esta historia. Esta joven mujer se llama Esther. Esther, una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo. Había sido llevada a palacio y elegida como reina a pesar de que era extranjera. Pero nadie sabía de que ella era judía. Pero estaba ahí en el palacio con el rey. En ese momento hubo un decreto maligno del enemigo
que amenazaba con destruir a todo el pueblo judío. Y Mardoqueo le dice a Esther: anda, debes ir ante el rey para que puedas interceder por este pueblo judío. Tú eres judía, tienes que ir a la presencia del rey y decirle que ese decreto es incorrecto. Intercede por este pueblo. Pero Esther tenía duda, tenía miedo, porque acercarse al rey sin que el rey te llamara era un motivo de que la ejecutaran. Entonces no era fácil la decisión que debía tomar. Y es aquí donde Mardoqueo lanza una de las frases más poderosas que tiene la palabra de Dios y dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, en otras palabras, este es tu momento, Esther. Porque si tú estás ahí, es porque Dios ha decidido que tú estés ahí con un propósito. Y eso va a abrir puertas de bendición, no solamente para ti, sino para muchas personas, para un pueblo. Y le dice: Esther, este es tu momento. Y cuando Dios te posiciona a ti en un lugar, Dios te posiciona con un propósito. Porque Esther no llegó al palacio por casualidad. Fue Dios quien le abrió las puertas. Tú no estás en este lugar hoy por casualidad. Fue Dios quien te abrió las puertas. Hay gente que tú puedes haber al lado tuyo y pudo haber entrado a la misma oficina a pedir una visa y se la negaron, pero a ti te la dieron. Tú fuiste a un sitio y tú fuiste aprobado y a otros se la negaron. Entonces, si Dios ha permitido que tú estés hoy aquí, es porque Dios abrió esta puerta. Fue Dios quien lo hizo. Entonces no estás aquí por un accidente, tú estás aquí porque Dios te trajo con un propósito. Quizás es restaurar tu familia, quizás es restaurar un pasado, quizás es restaurar algo familiar, económico, o porque sencillamente fue aquí donde realmente tuviste una comunión con Dios. Pero por algún motivo y propósito Dios permitió. Entonces tú también estás en una posición estratégica, espiritualmente hablando. Estás en un propósito divino. Y yo te digo hoy, y quién sabe si para el día de hoy es que tú estás en este lugar, para que llegues al reino delante del Padre y abras las bendiciones delante de ti. Dios te ha escogido. Y a veces en medio de situaciones familiares, matrimoniales, económicas, una comunidad que quizás se ha endurecido, un sistema, Dios quiere usarte allí. No es que el sistema te arrastre, es que Dios quiere usarte. Pero llegó el momento de Esther y su duda. Y ella podía haberse conformado con decir: ¿sabes qué? Yo estoy aquí en el palacio, yo estoy bien, yo tengo mi comida, tengo lo mío. Yo no puedo hacer nada, yo no hice este decreto. Lo demás, bueno, oraré por ello, a ver cómo le va, pero yo no puedo poner en riesgo mi situación. Pero me gusta mucho, porque cuando tú ves esa historia, la puedes buscar en el libro de Esther. Dios Mardoqueo le dice algo tan importante que es: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte. Quiere decir, si tú no lo haces, Dios va a escoger a otra persona para que lo haga. Así que la voluntad y el plan de Dios se va a cumplir. Pero tú tienes que sentirte honrada de que Dios te puso en ese lugar para que seas tú la que traiga la liberación a tu pueblo. Y nosotros muchas veces decimos: ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que sí crezco? ¿Será que sí, que no? Y Dios te dice: yo quiero hacerlo contigo. Yo quiero ver a tu familia bendecida. Yo quiero verte a ti prosperada. Yo quiero que tú salgas del hueco. Yo lo quiero ver. Pero si tú no estás dispuesto a hacerlo, pues voy a tener que hacerlo en otra familia. Y mi gloria va a ser vista, porque ese es mi plan. Tú te pierdes la oportunidad de que la gloria de Dios sea vista a través de ti, de tu testimonio. Pero Dios no va a dejar y va a engavetar: ay, mira, concha, este no quiso hacerlo. Bueno, yo me voy pues. No, Dios dice: mi gloria ahora va a ser exhibida por esta familia que sí me quiere honrar y que sí quiero obedecer.
Entonces Dios no va a dejar de hacer el propósito que Él ha establecido en esta tierra porque nosotros no queramos hacerlo. Es una honra ser nosotros parte del pueblo de Dios. Es para nosotros una honra no solamente venir los domingos y escuchar la palabra, sino ser quienes impactamos reino. Quienes decimos, yo estaba por esa misma situación y yo me parecía a ti, a mí me pasaba lo mismo, pero desde que conocí al Señor, y por ahí Dios te da una brecha. Y Dios dice, sé de los míos, porque a través de Él la gloria mía va a ser exhibida. Entonces Dios va a cumplir su plan. Pero es mejor que lo hagamos nosotros, porque lo va a hacer con o sin nosotros. Pero su plan nunca va a dejar de ejecutarse. Entonces el precio del conformismo, ¿saben cuál es? Perdemos el propósito. Somos nosotros los que perdemos el propósito por el cual Dios nos está trayendo a este lugar. Lo perdemos porque nos conformamos. Y quizás ya Dios te quiere mover a otro trabajo, ya Dios te quiere mover a otra situación, ya Dios te quiere mover a otros niveles espirituales. Ya no quiere que tú estés sentado todos los miércoles. Eso, mi líder, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya Dios quiere que tú estés parado siendo líder, dando temas, trayendo a 2 o 3 del trabajo que necesitan de Dios. Quizás Dios ya necesita que tú subas a otro nivel. Pero el conformismo, ahí nos quedamos pues. Año 2028, ¿cuántos tenés en el grupo? Los mismos 7 del año 2025. Dios dice, no, entonces vamos aquí a buscar a otro que quiere darle la gloria a Dios. Y comienza otro grupo a crecer y comienza otra gente a llenarse de Dios. Y de repente uno de ellos lo levantan y el Señor lo pone como pastor. Yo sé que mucha gente no le gusta ser pastor, eso no es un halago. Pero yo sí le digo que cuando usted escucha la voz de Dios, Dios trae bendición, Dios trae sanidad, Dios trae liberación. Y hay niveles espirituales que van con rangos y cargos que no son para todo el mundo. Pero tú no sabes si Dios te tiene preparado a ti una puerta grande y tú te estás conformando con lo que tienes ahora. Deberían darse como una piedra en la boca, porque yo hace un año yo ni siquiera quería venir a la iglesia. Y ahora por lo menos voy pues. Llego media hora tarde, pero voy. Y Dios dice, yo te quiero poner en otro nivel espiritual. Porque cuando yo te estoy subiendo de niveles espirituales, no solamente son de responsabilidades, son de bendiciones, son de puertas abiertas, son de cosas nuevas que vas a recibir. Entonces la obediencia siempre va a traer la bendición. ¿Qué hizo Esther? Le dijo, yo voy a tener fe, yo me voy a sacrificar. Voy a entrar a ver al rey. Y si muero, muero. Que pase lo que pase, pero yo voy a hablar con el rey. Y valió la pena, porque entonces el rey la escuchó. Y una nación se salvó por la decisión y la obediencia de una mujer. Entonces sí vale la pena que quizás hay gente alrededor, amigos tuyos, familia tuya, gente cercana, que se va a salvar de una vida eterna en el infierno y que conozca al Creador, porque eres tú el que le vas a abrir la puerta. Pero como estamos nosotros con nuestro día a día y nuestro rollo y nuestro problema, ni siquiera avanzamos a ver, esta gente necesita de Dios, este matrimonio necesita de Dios, esta gente necesita conocer a un Dios de amor. Pero como yo estoy en mi rollo, ¿y cómo le voy a hablar a Dios a alguien que se mejora un matrimonio si cuando cada vez que yo llego a la casa me tiran 2 platos y 3 cuchillos? No puedo, yo no tengo moral. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice que no se trata de ti? Tú no vas a hablar de ti, tú vas a hablar de Dios. Y Dios va a tener un propósito, porque Dios está buscando gente que no quiera callarse, que quiera hablar de Él, lo bueno, del amor. Pero debemos nosotros orar, leer la palabra. ¡Amén! Tenemos que actuar, cueste lo que cueste, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Mi esposa, cuando estaba hablando del testimonio, yo me acordaba lo que es salir de nuestra zona de confort. Ahora que vamos a estar de aniversario la semana que viene, nuestro aniversario número 6. Veníamos de Venezuela
Más de 10 años dándole todos los días. Pastores de familia, ya casi 800,000 personas por debajo. Planificación, trabajo, atender gente. Volver a atender a la gente para ver cómo van los casos y cómo van las cosas. Y que atender, saturado, cansancio. Yo llego aquí y lo menos que yo quiero es decir, yo voy a abrir una iglesia. Yo dije, yo no voy a dejar de ser cristiano, pero ya yo tengo 10 años dándole a esto. Yo voy para cualquier iglesia y ahí me siento un domingo y digo, mírale, la banda desafinó, el pastor no tiene unción. Así como mucha gente va a la iglesia y lo dice. Y el otro, mira aquel, y mira que se viste feo, el adorador tiene el pantalón roto, y mira, no, esta iglesia no me gusta, me voy para otra. Yo hubiese podido llegar así. Yo no voy a perder mi salvación. Pero ese no era el propósito por el cual Dios nos trajo a este lugar. Tener que comenzar en la casa todos los domingos con mis hijos. Saque todos los muebles, saque toda la silla, saque toda la mesa, tire todo para afuera, para que 1 hora y cuarto entre 20 personas aquí en esta sala y escuchen la palabra de Dios. Hasta que llegamos al colegio y de ahí llegamos a este lugar que Dios nos ha regalado hasta ahora. Pero cuando yo escucho el testimonio que dicen, los pastores vinieron y oraron por nosotros y nuestro matrimonio se acomodó, y desde que la pastora me hizo liberación, y el otro que tiene conexión con el pastor pero le gusta el deporte, y esto y lo otro, y ahora nuestra vida que era un caos, uno dice, valió la pena tanto sacrificio, valió la pena salir de una zona de confort, porque solamente una familia se restauró, porque alguien nos entendió, porque alguien quiso permanecer en el Señor. Pero hay que salir de la zona de confort, porque para ver las grandes cosas de Dios, yo me hubiese podido quedar pero tranquilo, casi que se lo juro pues, yo me hubiese podido quedar tranquilo en mi casa. Vengan 20. Mira, aquí tenemos 25 sillas. Si traes un invitado allá a la esquina hay una iglesia, llévatelo para allá porque aquí vamos hasta 20. Este es VIP aquí, cerradito, trancadito. Y aquí me quedo tranquilo en mi casa. Y no tengo que estar atendiendo a tanta gente. Pero no, sabemos que el Señor tenía plan. Y como le dijeron a Esther, para esta hora ustedes han llegado a este país, a esta ciudad. Si yo los saqué de allá es porque aquí ustedes tienen gente que atender, que necesitan del amor de Dios. Amén. Entonces sí cuesta, claro que cuesta. La obediencia siempre cuesta. Pero cuando tú obedeces, Dios te posiciona. Cuando tú quieres agradar a Dios, Dios te bendice. Cuando tú quieres dejar de ser rebelde, Dios cierra puertas y te pone en los lugares de honra. Eso viene de la mano de Dios. Eso no viene de ti. Pero cuando tú quieres obedecer, pero obedecer a Dios en todo, no lo que a ti te conviene. No, a mí se me hace fácil obedecer a Dios en esta área, pero en esta área que no se me metan mucho aquí con esto porque se me salen unos cuantos chuques. Aquí sí, está bien, yo puedo abrir la puerta de mi casa y si cae en un grupito. Pero que esto que me están pidiendo aquí, no, ya esto es mucho con demasiado. Entonces Dios dice, estás obedeciéndome en todo, no solamente lo que te conviene. Sientes que te has alejado, que tu rebeldía te ha sacado del propósito de querer hacer las cosas a tu manera. Entonces Dios te está invitando hoy a que vuelvas al camino. Que escojas obedecer para que veas la gloria de Dios. Yo le puedo asegurar que cuando tú obedeces vas a ver la gloria de Dios. Cuando tú ves que hay algo que Dios ha arreglado solamente porque tú creíste. Dios recompensa cuando tú obedeces. Tienes que llevarte eso en tu corazón. Él te bendice, Él te prospera, Él te da paz, Él te direcciona y te da protección. Porque obedecer es sembrar. Hoy tenemos que comenzar a sembrar con obediencia. Ya no pelees más con la palabra de Dios. Tú sabes que está escrito, tú sabes que la palabra lo dice, pero yo no lo hago porque no me da la gana, porque soy rebelde.
Como el cuento aquel que le dijeron, siéntate, no me siento, siéntate, no me siento, siéntate, está bien, me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. Porque soy rebelde, porque me hago lo que me da la gana. Podemos vivir así toda la vida. Ustedes recuerdan, y bueno, eso es para las generaciones, la primera generación, la que se quedó perdida en los 40 años en el desierto. Aquel payasito que le llamaban el porfiado, ¿ustedes se acuerdan? Que tú le dabas un golpe y ¡pam! Y se volvía a parar, y ¡pam! Y se volvía a parar, y le daba 77,000 golpes y el porfiado, y por eso le decían porfiado, pegaba y se volvía a levantar. Entonces muchos de nosotros somos porfiados y rebeldes, y dan golpe y nos dan golpe, y se me cierra esto, y porque a mí, y porque este que llegó ayer lo pusieron a un puesto de trabajo, y yo que estoy aquí, tengo 2 años y medio, a mí no me promocionan. Porque la palabra de Dios dice algo que tú no estás cumpliendo. ¿Hasta cuándo lo vas a pelear? Comienza a obedecer. Porque Dios te dice, ¿sabes qué, papá? Yo te puse a ti para que fueras jefe de él. Pero por tu desobediencia y tu rebeldía, ahora él va a ser jefe tuyo. Entonces por eso debemos sembrar en la obediencia, para que podamos cosechar una bendición que Dios quiere garantizar en tu vida. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos obedecer lo que dice tu palabra. Que ninguna tradición, que ninguna lógica humana, ni lo que mi papá me enseñó, lo que el mundo y el sistema dice, esté por delante de lo que dice tu palabra. Que podamos tener el corazón como Esther, que aunque se llenó de miedo, fue por obediencia delante de la presencia del Rey para poder traer salvación a toda una nación. Hay mucha gente que nosotros quizás no la conocemos ahorita, y hay mucha gente que sí la conocemos y quizás son amigos, familiares, que dependen de nosotros espiritualmente, de que nosotros crezcamos, porque somos los que le vamos a llevar la palabra, y de poder rescatarlos de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a ser rescatistas, a que podamos pasar nuestro proceso de liberación y ser sanos para ir a liberar a otros. Gracias, Señor, porque tú has establecido en tu palabra cada cosa que necesitamos hacer para ser bendecido y prosperado. Y te quiero pedir que nuestro corazón sea un corazón de obediencia, un corazón dispuesto a amarte, como dice tu palabra, y podamos obedecer cada uno de tus mandamientos. Bendice a cada hombre y a cada mujer que está en este lugar, a los que nos siguen por las redes. Que sea un tiempo de marcar la diferencia, de hacer un nuevo rumbo donde tú nos vas llevando de la mano, donde podamos decir, Señor, hasta hoy lo había hecho a mi manera, esperando resultados tuyos, pero haciéndolo a mi manera. Pero hoy quiero esperar los resultados tuyos, haciéndolo a tu manera, que es buena, que es agradable y que es perfecta. No me quiero dar más cabezazos como ese porfiado, sino que quiero estar parado firme en la brecha y decir, heme aquí, ponme, Señor, donde me tienes que poner, límpiame lo que tienes que limpiar, prepara lo que tienes que preparar, quita lo que tienes que quitar, agrega lo que tengas que agregar, porque estoy dispuesto a darte toda honra y toda gloria a ti. En el nombre poderoso de Jesús, así lo oro y así lo creo. Amén, amén y amén.